Saludos, mis amados connacionales dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela. No me cansaré de recordar las célebres palabras del buen amigo Reni Ottolina. Para amar a Venezuela hay que conocerla, respetarla, admirarla. Muchos de hoy en día no lo hacen, pero los que estamos del lado correcto de la historia libertadora, donde impulsamos la justicia y la libertad para nuestra amada Venezuela, pues lógicamente que sí, la respetamos, la admiramos y la amamos de verdad. Hoy tengo a través de MCN TV Internacional, tu canal de YouTube, que te invito siempre a que te suscribas y te coloques del lado correcto de la historia libertadora y de Noticias MCN Venezuela, Blog Pop y Noticias MCN Venezuela Radio a través de la aplicación Senoplayer, de todos nuestros aliados de Noticias Sigatoca Venezuela, de Siempre Venezuela Siempre, allá en el norte de Santander y en la Guajira colombiana, para toda Colombia y el Caribe, así nuestra queridísima Laureka Uriet, allá en Europa, en la mancomunidad alemana francesa hasta el norte del África. Siempre en estos programas ella se luce porque los lleva en 2 idiomas, porque inclusive en caracteres abajo, pues lo transmite en el inglés y hasta en el francés. Gracias, Laure, por esa colaboración maravillosa y tu apoyo. Para la gente de ETTR allá en Estados Unidos y todo el mundo y todas estas redes que nos acompañan, que nuestro queridísimo director coloca allí en caracteres, nos permite decirte con los buenos días, bendiciones para esta gran semana y a la espera, pues que todas las cosas para bien te sean a ti cuando vas de la mano de la fe y la confianza en el Padre de los cielos. Hoy tengo un invitado de lujo. Yo diría siempre de esos venezolanos de excepción. Un hombre que viene cumpliendo una labor académica, administrativa en la Universidad de Carabobo como secretario de la misma, abogado, magíster en ciencias penales y criminológicas, columnista, analista jurídico, político, y hay un punto que sí me agrada mucho de él, que es promotor de valores a través de ciudadano, del compromiso ciudadano. Hablo nada más y nada menos de que el doctor Pablo Aure. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por esa presentación. Más bien me sonroja esa presentación. Pablo Aure, punto, ya está. Bueno, Pablo tiene una expresión que me hizo clic recientemente y la quiero compartir con todas. Cuando él dijo, la política venezolana se encuentra girando en el mismo templete desde hace 20 años. Solo cambia el bailarín. Hemos pasado muchas veces por la misma situación que hoy padecemos. Nos enamoramos de políticos de momento, los vemos como nuestros salvadores frente a un régimen que se ha de destruir a Venezuela, pero también ha logrado que el ciudadano se aparte de la política. Eso lo dijo el 8 de julio del 2023. Tengo ahí precisado, mi querido amigo Pablo, siempre. Pero hay una pregunta que inicio de inmediato, porque la gente quiere saber esto. Pablo, el 5 de diciembre del 2018, hacemos memoria, en una caminata que realizamos en Barquisimeto, Estado Lara, tú estuviste allí, me acuerdo que yo caminé por ahí cerquitica siempre con mi movimiento, que encabezó María Corina, Alfredo Ramos y un sinnúmero de dirigentes que tuvimos allí de varias organizaciones y con la sociedad civil, desde luego. Hay una consigna que se manejó ese 5 de diciembre del 2018. Maduro ilegítimo. La pregunta básicamente es, ¿qué ha cambiado desde ese día hasta la fecha de hoy? Maduro sigue siendo ilegítimo. Fíjate una cosa, que bueno todo esto, ¿no? Qué bueno es conversar y mantener un discurso y siempre y cuando se ajusten los momentos. En la política todo es cambiante, como en la vida es cambiante. Los discursos, inclusive a veces tú lo ves, con lo que tú me estás diciendo, el 5 de diciembre del 2018 ha cambiado este momento. Yo creo que se han empeorado más bien las cosas, ¿no? La gente se han ido más. Maduro sigue siendo el mismo ilegítimo de hace
5 años. Lo que pasa es que las tácticas pueden ir cambiando de un momento a otro. Y te lo digo yo voy a hablar por mí, ¿ok? Eh, yo era un defensor hasta no hace mucho de la abstención. Yo me ganó a votar. La abstención y el voto pueden ser armas siempre y cuando vayan acompañadas de otras herramientas. En el 2018 estaba Trump en el poder, creo. Había todavía ni siquiera se había juramentado como, como encargado, porque se fue al mes siguiente que se juramentó Guaidó, ¿eh? Que inmediatamente como 50 países apoyan al gobierno interino de Juan Guaidó, lo pongo entre comillas, ¿no? Porque eso nunca fue, ni fue gobierno, ni fue interino, ni fue de él, ¿ok? Entonces, pensamos en esa época, en el 2021, llamamos a la abstención, porque cónchale, no estaban dadas las condiciones, que aquello, que fue producto de esa convocatoria de una constituyente, que no estaba en esto, veníamos de un plebiscito, todas estas cosas, ¿no? Llamamos a la abstención. Entonces, pero pensábamos que algo más podía ocurrir. Cuestión que yo, un señor ya con canas, ¿eh? Con años, caigo en esa trampa jaula, tú puedes decirse de otra manera, en esa trampa jaula que podía más que el otro, todas las opciones están sobre la mesa y tal, que si la ayuda humanitaria entraba sí o sí, todo este berenjenal, y resultó ser engaño, ser fraude, ser mentira, ser, ser humo, no ser nada realidad. Entonces, eso nos alejaba, en lugar de conectarnos con las personas, nos alejaba de la gente, la abstención. Yo dije a finales del año pasado, ya yo no me meto más en esta melodía de la abstención, porque eso ni encontramos nada, ni tenemos una estrategia aparte, ni tenemos un arma adicional, arma democrática, al contrario, nos va alejando de la gente. Tenemos que recuperar la credibilidad. Y la credibilidad no se gana si tú no vas a los sitios donde están las personas. La credibilidad tiene que ver mucho con la confianza. Tú generas confianza cuando la gente te conoce, cuando tú le hablas de la verdad a las personas, de cómo poder solucionar y que no bastan discursos vacíos. Es decir, estamos parados aquí y hoy, 28 de agosto del 2023, te digo, yo llamo a votar, pero más porque que si estoy convencido que la primaria es la panacea o que la elección presidencial con votos tranquilito el tipo va a salir, yo no me estoy chupando el dedo. Sabemos a quién nos estamos enfrentando, pero es es necesario ir aglutinando fuerza para ir rodeándolo a fuerza de voluntades, no a fuerza de armas, ni de esto, ni de nada. No, a fuerza de pueblo. El pueblo, lo que pasa es que nosotros, cuando digo nosotros, el común de los políticos piensa que las redes, o que todo el mundo está esperando la primaria para ver el desenlace, o que todo el mundo está esperando un evento electoral, eso es mentira. Te lo digo porque yo he ido a muchos conversatorios, he asistido y promovido muchos volanteos para entregar, mira, para promover la primaria, porque hay que, y la promuevo porque te dije, porque hay que acercársele a la gente y creer, y que vuelva a creer en la política la gente. Y que nosotros somos los culpables. Cuando digo nosotros, todos, para no decir yo no y tú sí, no. Somos culpables de haber engañado que la gente se sienta defraudada. Entonces, yo pregunto en los volanteos, ¿sabes que hay primaria? Algunos me dicen que sí, la mayoría me dice que no sabe qué es eso, ¿ok? Y los que me dicen que sí, empiezo a preguntar, ¿y por quién va a votar? Bueno, muchísimos me dicen por María Corina, por ahí otro me dijo, sí, yo voy a votar, yo voy a votar. ¿Por quién vas a votar? Le digo yo, por Henry Falcón. Imagínate tú lo perdido que están. O sea, entonces uno cree que el mundo político se desarrolla en el ambiente donde uno está. No, mano. La mayoría de las personas le importa un comino si es Maduro, si es Capriles, si es Rosales, si es María Corina. Lo que le interesa es resolver su problema. No está pendiente de eso. Y hay algo que de verdad
que más allá de los discursos de estas personas que están en la candidatura de la primaria, me preocupa mucho y tiene que ver con valores, con principios y estas cosas, es la pérdida del interés que tienen los jóvenes en el asunto político. Pareciera, por supuesto, nosotros pensamos en los jóvenes, pero es que se nos ha olvidado que esta gente, estos jóvenes, de los que hace, por ejemplo, cuando los jóvenes de hoy, que hace 50 años, o un muchacho en el año 28 que tenga 20 años, luchaba contra la tiranía. En el año 58 luchaba contra Pérez Jiménez. Estos muchachos de hoy, ¿ok? Le estoy hablando los del 2023, esos nacieron cuando Chávez. Eso es lo que han visto Chávez, eso no han visto más nada. Es el hombre nuevo. Y el hombre nuevo es el que ha perdido el interés por la política, porque, bueno, estos tipos son malvados los que están en el poder, se han encargado de desmoralizar al ciudadano venezolano. No sé cuántos millones de personas se han ido, cuántos están pensando o estudiar fuera o graduarse aquí porque no tiene cómo costearse una universidad fuera e irse por donde sea, por el Darién, por donde sea, consigue para el pasaje, como se va. Entonces, esa generación de hoy ha sido producto de la política malvada del régimen, pero también de parte nuestra. Nosotros, los mayorcitos, que no entendimos por dónde iba este régimen y descuidamos formar en valores, formar en ciudadanía, formar en política a esos jóvenes que hoy no tienen interés. Es decir, tenemos unos hombres jóvenes que se están yendo y perdieron el interés y unos hombres viejos que no supimos enseñar a esos jóvenes que mucho cuidado con descuidar la política. Porque, bueno, estamos pagando los platos rotos. Indiscutiblemente. Fíjate que yo he insistido en reiteradas oportunidades y casi siempre lo asomo, ¿no? Lo tengo así como que voy a mostrar la chapa roja, cuando en el partido de fútbol le sacan tarjeta roja al infractor, vamos a llamarlo así. Siempre digo que nuestros políticos, nadie ha leído, o lo leyeron y lo pasaron así como una novela de Corintellado, ¿no? Se me cayó la cédula. De el tema del libro de Sun Tzu, El arte de la guerra. Pareciera que estos politiqueros, del cual realmente tenemos referencia y sabemos quiénes son, no leyeron ese librito o no aplican para conocer el enemigo. ¿Por qué te digo esto? Porque el planteamiento es claro. Mira la trampa, la trama hoy. Hemos convertido, decía en uno de mis programas, que lo ilegítimo lo hacen ver como legítimo, la mentira como verdad, el mal como el bien. A eso es que se han dedicado. Y acaba de suceder un pacto, yo lo llamaría diabólico, perverso, de atraso, de no dar un paso adelante a la democracia, todo lo contrario, y mucho menos a la libertad, en ese pacto o acuerdo entre el usurpador de Miraflores y conjuntamente con un sector del llamado G3, o como lo llamen, con nombre y apellido, Rosales, Ramos Ayú, y ahora se le incorporó Capriles en una visita que hizo a Maracaibo para terminar de reforzar ese grupo, aliados todos con Maduro y lo que todos sabemos, y este CNE, que además de ser inconstitucional, ilegítimo, ilegal, violando la Constitución inclusive, todo eso es un pacto, un acuerdo para mantenerse ellos en el control del poder, más no transformar nada. Y ellos contra quienes estamos impulsando que sí tiene que haber libertad, que sí tiene que haber transformación, más de un quítate tú que ponerme yo, es una transformación política en el país, pero ellos se pusieron de acuerdo. ¿Qué hacer ante ese escenario, Pablo? En la vía, que muy bien está descrita por ti, pero que tenemos que definitivamente involucrar ese 82% de la población que está en niveles de sumisión e indiferencia muy grandes. Mira, José Gregorio, aquí debemos apelar al cristianismo. Cuando Jesús se rodeó de personas, no necesariamente se rodeó de los santos o de gente, también tuvo con él los publicanos y pecadores y todo. Nosotros todos hemos cometido faltas, todos.
nosotros todos somos pecadores. Si nosotros queremos recomponer esta Venezuela de hoy, tenemos que empezar a barrer para adentro, buenos y malos, como la fábula, como la parábola del pescador, del cristianismo también, que bueno, tú lanzas la red y vienen pescados buenos y malos. Después los santos se encargarán de ver quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos, o de condenar. ¿Por qué te digo todo esto? Nada de lo que significa ahorita las instituciones en Venezuela son legítimas. Ellos imponen las reglas, hacen lo que sea. Este CNE, yo no sé cuál es la sorpresa cuando montaron la laraca, el mi amoroso, tal y qué sé yo, y fulanito de tal, puro. Este CNE ha podido ser una sola persona o 5 personas de ellos, o como está ahorita, supuestamente 3-2. Es inconstitucional todo eso, porque el CNE tiene que ser imparcial, no tiene que obedecer ni al gobierno ni a la oposición. Pero como están las cosas, bueno, está 3-2 o 1-0, como sea, porque se toman las decisiones por mayoría simple. No se diferencia en nada al de Carrasquero, que anunció los resultados del referéndum. No se diferencia nada al de Jorge Rodríguez, ni tampoco se diferencia en el de Tibisay, otro CNE. Nosotros, a pesar de ese CNE, tenemos que convertir estas mayorías en una unidad, que no estamos unidos para nada. Cuando digo unidos, no estamos ni siquiera en propósito. Pues el propósito nuestro, ¿cuál es? Vivir en una Venezuela distinta, vivir que regresen los que se han ido, que la mayoría no va a regresar, porque los jóvenes que ya hicieron su familia allá, tienen sus muchachos allá, que se van a estar regresando, pero al menos de dar oportunidades que puedan volver. Cuando tú hablas de Capriles, hablas de Rosales, hablas de que si hay pacto o no con Maduro, no lo sé. Vamos, o sea, si queremos recomponer esto, vamos a comenzar de cero. Rosales, ojo, yo no estoy defendiendo a nadie en particular, estoy tratando de construir una vía. Rosales, guste o no, maneja cierta cantidad de votos en el Zulia. Guste o no, o sea, él a la hora de una primaria, tú no lo puedes desacreditar, porque si gana la primaria, ¿cómo tú, después que lo insultaste, después que le dijiste malandro, después que le dijiste esto, vas a pedirle que te ayude para ganar una elección presidencial contra Maduro? O sea, las cosas, yo hice como desde hace un tiempito acá, y yo precisamente no me caracterizo por ser de verbo suave, de edulcorar las palabras. Al contrario, soy a veces muy fuerte y sin piedad a la hora de catalogar a alguien, pero pienso que así como uno destruye quizás o dice cosas fuertes contra alguien, ese alguien también puede pensar cosas muy fuertes contra uno. ¿Ok? Que si los que llamamos a la abstención somos colaboracionistas, esto, total, caemos, nos destruimos entre nosotros mismos. Yo pienso que debemos hacer no una especie de tregua, no es tregua. Yo creo que es una decisión ya definitiva de recomponer esto, y para recomponernos necesitamos a todos, José Gregorio, a todos, y entender que nos hemos equivocado. Y cuando digo nos hemos equivocado, no hemos hablado con la verdad verdadera a la gente esa que está esperando algo más que un discurso de un político. Esa gente que, bueno, se arriesgó, vino, invirtió, tal y qué sé yo, y fue un fraude todos los discursos. Entonces, ¿cómo volvemos a recuperar esa confianza después que un pueblo se siente engañado? Los necesitamos a todos, a todos, a todos. ¿En qué momento estamos hoy, José Gregorio? Hoy estamos mal. No voy a decir, estamos listos, el gobierno está asustado. Yo no veo al gobierno asustado. No lo veo. No lo veo. Eso es buste. El que diga, está temblando las encuestas. En el año 2018 las encuestas daban lo mismo. El 80% no tenía popularidad tipo este. Y sigue ahí. Entonces, la misma encuesta de análisis, que yo no estoy inventando ninguna, búsquenlo. Busquen el histórico. Entonces, yo no lo veo. Más bien yo creo que son estrategias de decir que están mal, que están asustados, para ponernos a pelear entre nosotros, porque aquí, entre nosotros, cuando digo nosotros, porque me estoy involucrando en ese sector democrático, aunque no piense
como algunos de los voceros, aquí, mira, no dan su brazo a torcer porque dicen, no, si no soy yo, no va a ser José Gregorio. ¿Por qué? O sea, prefiero que gane Maduro. Eso es un egoísmo, una mezquindad que no se está entendiendo la magnitud del problema venezolano. Aquí, y a la gente que nos está viendo ahora, José Gregorio, aquí no hay mesías. Aquí no, o sea, si no nos ponemos de acuerdo todos, vaya, y más allá, después de ponernos de acuerdo todos en que sea fulano o fulana de tal, es ver cómo Cipote no solamente va a ganar, sino cómo va a gobernar, cuál va a ser ese periodo de transición que necesariamente tiene que haber un periodo de transición, porque va a haber un periodo de transición con la Asamblea Nacional, con el Tribunal Supremo de Justicia, con la Fiscalía, con la Contraloría, con todas las gobernaciones en contra. Vaya, entonces no hemos entendido esto, es que hasta el final, hasta el final yo también, pero el final, cada etapa tiene su final y cada etapa o un final comienza otra etapa. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos discursos hasta el final porque a veces puede aglutinar, pero también puede ahuyentar. O sea, el final de la historia, tú tienes un final distinto que el mío y todo el mundo tiene un final distinto. O sea, tus aspiraciones son distintas a las mías. Lo que tenemos que proyectar es el país, no a la persona. No, y de hecho, Pablo, si nos vamos en el contexto de la geopolítica mundial y sobre todo de la América, uno de los grandes problemas ha sido el no tener un plan estratégico concertado que te permita en ese proceso de transitoriedad, ¿no? Fijar bases para de esa democracia, esa libertad sea pero firme, porque fíjate lo que está pasando en la geografía, ¿no? Te consigues que ganó un gobierno, vamos a llamarlo de derecha o de centro derecha, democrático, y a la vuelta de la esquina te vuelven a retomar los bichos, ¿no? ¿Qué pasó allí? El culpable es el pueblo. Cuidado, porque al no haber tenido un plan estratégico verdadero que te permita no verte ni semejante a lo que ya pasó y no tener respuestas inmediatas, lo vuelves a tener a los bichos. Y Venezuela no se exime de eso, si no nos descuidamos. Tenemos que pasar primero por sacarlo, desde luego. En eso estamos claros todos, ¿no? Sí. El mecanismo, la fórmula, el camino, es el que todavía no lo veo claro. Porque y te voy a decir algo, José Gregorio, cosas que nos gustan escuchar y por eso muchos políticos evitan decir, porque prefieren decir cosas que arranquen aplausos de momento, que esos aplausos, sin darse cuenta que esos aplausos después se convierten en facturas que se las van a cobrar. Porque tenemos que sacarlo. Sí. Te la compro, sí. Pero no nos podemos olvidar que va a haber un periodo que tenemos que convivir. Correcto, indiscutiblemente. Tenemos que convivir y ver qué puentes podemos tender para lograr de esa convivencia. Siempre estamos hablando con el doctor Pablo Auren, el hombre claro que estamos diciendo las cosas sin miedo y sin mordaza y al desnudo. Realmente es cierto lo que has analizado, pero también es cierto algo que me puede preocupar, ¿no?, al pueblo venezolano en general y que no le inquieta. Hablemos de justicia, porque lo que sí algo está claro, que no puede quedar impune nada de lo que ha pasado, que no quiere decir la convivencia que pudiéramos estar viviendo en un momento dado en sacar adelante el país. Eso lo quiere escuchar, y tú como abogado lo quiere escuchar el pueblo, para tampoco crearse falsas expectaciones. Fíjate, hace unos cuantos años, cuando recibí el grado académico de magíster en ciencias penales y criminológicas, yo hice mi tesis en la Comisión de la Verdad, en las comisiones de la verdad. Aquí después de este desbarajuste, se tiene que constituir una comisión de la verdad. La comisión de la verdad siempre surge después de la crisis, no durante la crisis. Por eso aquí se han nombrado algunas comisiones de la verdad, que es una comisión de la mentira. Una la presidió Pedro Carreño, imagínate tú. Entonces, esas comisiones, la verdad, en Argentina, en Chile, en muchísimos países que se ha vivido cuestiones de crímenes, de injusticia, de desapariciones, de encarcelamiento,
de asesinatos, se constituyen las comisiones de la verdad, porque muchas veces el familiar lo que quiere saber es la verdad de lo que ocurrió. Y con eso ya es una especie de, cónchale, de consuelo. A veces te debes sacrificar algunos casos puntuales en beneficio de la paz nacional. Esto es incómodo decirlo también. Es incómodo decirlo, pero esa es la verdad, el interés nacional. Cuando Franco murió, hubo una especie de ley de perdón allá en España. Así debe existir algo acá. Eso no puede ser un ofrecimiento para alguien que quiere salir de estos hipotes. Pero el día de mañana, de aquí a algunos tiempos, si tú quieres pacificar a Venezuela, debe haber una especie de entendimiento porque no es lo mismo el crimen cometido por un general, el general en jefe, no sé cuánto, que tenga su mando, que un crimen cometido por un soldado raso. O sea, es difícil hablar esto acá, frente a una pantalla fría. Es difícil hablar esto. Tú me hablabas de justicia. La justicia tiene muchas aristas. Si no hay justicia en un país, jamás podrán funcionar las instituciones. La justicia se tiene que recomponer, pero la justicia la tiene que nombrar un órgano imparcial. Y ese órgano imparcial tiene que estar preparado, cuando digo imparcial, bajo los parámetros de la imparcialidad. Que por supuesto, los órganos legislativos no son imparciales, pero sí debe estar representado proporcionalmente, como debe estar compuesto un país. Los parlamentos son como el espejo de los países. O sea, debe haber representación más o menos parecido, por eso hay la representación de las minorías, debe ser parecido más o menos a lo que piensa el país. Allí se deben cumplir, ¿ok? Los requisitos para nombrar el Poder Judicial y las instituciones, pero eso no es de la noche a la mañana, no es de la noche a la mañana, o sea, Gregorio. O sea, para tú recuperar la justicia en el país, vaya, tenemos que primero que nada recuperar el Ejecutivo, después el Legislativo y luego con todo eso lograr el Poder Judicial. Esto es un trabajón, esto es un trabajón que la gente lo que quiere es soluciones del para el lunes. No, esto es un trabajón demasiado grande. Es tan grande el trabajón que tenemos que empezar desde la primaria, inclusive antes de que los padres sean padres, educar en valores. Quizás hoy está un poco romántico y filosófico, diciendo estas cosas, pero tú no puedes construir un país con improvisaciones, con lo que se te ocurra. No, esto es demasiado complejo. El problema que estamos viendo no solo en Venezuela, en el mundo entero, en varios países existen problemas parecidos. No vamos a pensar nosotros que somos, que somos los únicos en el mundo. No, en el mundo hay problemas parecidos y hasta peores que los que estamos viviendo. Lo que pasa es que puñalar en cuerpo ajeno no duele. Lo que le pase a otro país, a mí no me interesa mucho como lo que me está pasando ahorita en mi país. Entonces tenemos que empezar para recuperar la justicia. Vuelvo a decirte que lo primero que tenemos que recuperar es la verdad. Hablar con la verdad. Mientras no los políticos sigan con sus discursos de separación, inclusive de pelear con el mismo compañero que se supone que debe estar empujando el mismo autobús, mientras no nos pongamos de acuerdo al menos hacia dónde ir, seguiremos dando vueltas en el mismo círculo, en este templete que tenemos desde hace 20 años. Correcto. Pablo, vamos a irnos, retomamos nuevamente para el cierre, que me gustaría que nos diéramos un paseíto, porque hace falta, ando de la verdad. Yo en mi libro Camino hacia la Sociedad Humanista y Republicana dije que la mentira debería ser considerada como un delito y por lo tal debería ser tratada, ¿no? Pero yo quiero irme, ¿por qué digo eso? Para la otra sección, para allá para el cierre, quiero ordenarme por 3 puntos elementales y que el pueblo o tienen sabor los políticos no están tratando. El tema de la CBG
y vemos cómo está vuelta añicos, una chatarra total. Así está presentando el régimen al país. La pérdida de monómero, ahora la posible pérdida de silbo. Y pareciera, ¿por qué te lo menciono? Porque inclusive la Corte Internacional Judicial con el tema del Esequibo, y pareciera que estos temas de interés infundamental, porque es de todos los venezolanos, los políticos lo apartaron. Y muy poco se trata, cuando esto es de interés de millones de venezolanos y que no lo podemos apartar y no puede ser mirado desde con cálculos políticos, porque esto es de todo. ¿El error de quién? Del régimen, de quien haya sido, pero tenemos que defender la causa o por lo menos despertar el interés, lo que tú decías originalmente, el interés del pueblo venezolano, la confianza de esta y las nuevas generaciones en que algo han tenido y no perder y desconectarse con el país. Director, vamos, identificamos y volvemos a conectar con el doctor Pablo Auren, el hombre de un abrazo apretado. Pablo, las cosas, es verdad, hay que decirlas y llamarlas por su nombre. Y el venezolano común desea realmente que así sea. Cuando tú caminas por allá por las calles del estado Carabobo y uno en el Zulia y en otros estados y se comunica con miles de personas, esas mismas personas que andan por allí pensando hacia dónde vamos, con el día a día, con lo urgente y necesario, pero no hay otra cosa que los motive. Le preguntas sobre lo que acabo de dejarte en el aire, sobre las preguntas y estas cosas, y ellos dicen, no sé. Y más grave, a veces ni me interesa. Y eso es grave porque una clase política y de comunicadores inclusive, con todo el respeto que me merece, este tema parece que lo hubiesen apartado, involucrado solamente en el tema político del día a día, ¿no? Pero es que esto es parte de la Venezuela que no podemos terminar de dejar de perder y mucho menos de que nos la quiten. Sí, José Gregorio, lo que pasa es que nos han llevado a un callejón de preocuparnos solo por nuestras necesidades básicas, sin pensar en el más allá, sino en cómo como, de dónde como y hasta cuándo como. ¿Eh? Y nos hemos olvidado del territorio. ¿Eh? No hemos olvidado de los elementos que constituyen el Estado. El Estado son territorio, población y poder. Nos ocupamos solamente del poder y atacar al poder y olvidamos el territorio, inclusive los demás conciudadanos. Los demás hemos perdido inclusive el sentido de la solidaridad, porque eso te está pasando a ti, pero a mí no. Entonces, no hemos sido tan solidarios como lo debe de ser una nación, ¿no? O un país. Entonces, ¿qué pasa con el Esequibo? El que alborotó el tema del Esequibo fue el propio Chávez con Fidel Castro, ¿ok? Que le dio la posibilidad de hacer muchas cosas que decían que eso era algo expansionista, gringo y tal, y qué sé yo, y que los guyaneses tenían su derecho. Y ahí empezó a conceder inclusive después concesiones o ser permisivo con exploraciones, con explotaciones de yacimientos petroleros. Y bueno, y vino la sentencia que se produjo no hace mucho, aunque eso todavía no está decidido, pero fíjate, no está. Fíjate tú, aquí podemos criticar los gobiernos anteriores, pero un gobierno, no sé si fue Raúl Leoni, Rómulo Betancourt, no recuerdo, lo leí, por supuesto, que ofreció cedular a todos los que vivieran en la Guayana Inglesa. ¿Ok? Ya. Ahora yo le pregunto a la gente, viendo esos guyaneses, cómo está la situación en Venezuela, viendo el panorama como está destruida Venezuela, allá hacen un referéndum para pensar en la autodeterminación de los pueblos. ¿Usted quiere la independencia o quiere seguir siendo venezolano? ¿Quién va a votar por ser venezolano? Va a pasar lo mismo que pasó con las Malvinas. ¿Eh? Hacen un referéndum, ¿quiere ser inglés? ¿Van a ser argentinos? No. Entonces, lo mismo va a pasar aquí o puede ocurrir aquí, porque no ejercimos posesión en esa tierra, no invertimos como deberíamos invertir. No, ellos no se sienten venezolanos, no se sienten. Entonces, ¿quién fue el que dio permisividad a todo esto? El mismo Hugo Chávez, el que dice que es nacionalista, que era nacionalista, que defendía la soberanía, tal y qué sé yo, bueno, educado en un cuartel militar, donde en los cuarteles lo que se debe formar es proteger territorio, porque siempre decíamos los militares para los cuarteles y para la frontera. Correcto. Bueno,
cosa que no están ni en la frontera ni en los cuarteles, porque la frontera ya saben en manos de quién está. Y en los cuarteles están vacíos, no hay ni qué comer en los cuarteles. Y ¿dónde están los militares? En ministerios, en tal, en PDVSA, en esto, lo otro. Ahí es donde están los militares. Entonces, de la Corporación de Venezolana de Guayana es lo mismo. La destruyeron, no queda ni el techo de la CBG. De PDVSA lo mismo. Ey, con 5, con monómero, mira, ahí tiene gran responsabilidad ese supuesto gobierno interino. Muchísimo. O es que se nos olvida que cuando fue el año 2000, en el 2016, cuando empezó la Asamblea Nacional electa en el 2015, se opuso la Asamblea Nacional, creo que en el 2017, a refinanciar una deuda y a la emisión de unos bonos, ¿ok? 2020, ¿ok? Se opuso porque ese crédito que había sido elaborado solo por el Ejecutivo Nacional y no había pasado, como lo manda la Constitución, por la autorización de la Asamblea Nacional. Pero estos tipos, cuando llegaron Guaidó a la presidencia de la República y de la Asamblea Nacional, y que se alegó la vacante absoluta, aunque ya había habido varias vacantes, que si la sentencia por la acusación de Luis Ortega y el abandono del cargo y todas estas cosas que ya sabemos, y resulta que mejor tanto y todo. Bueno, no solamente que se les olvidó que ellos no habían aprobado ese refinanciamiento de esa deuda, sino que aprobaron, ojo, el refinanciamiento de unos bonos que se habían emitido con ocasión a esa deuda, los bonos 2020, porque los tenedores de esos bonos tenían interés y fueron contactados con el gobierno interino y tenían necesidad de ser reconocida esa deuda o ese refinanciamiento para poder cobrarlo en el exterior. ¡Bandidos! ¡Bandidos! ¡Caimanes del mismo pozo! Entonces, si no reconocemos, mientras no reconozcamos los pecados y no tengamos propósito de enmienda, por supuesto que la gente no tendrá credibilidad. Por eso yo te digo, José Gregorio, aquí hay que hablar con la verdad. Mientras tú no hables con la verdad, a lo mejor tú podrás engañar a alguien en un momento determinado, pero eso se conoce todo, viejo, se conoce todo. Entonces, vaya, vamos a meternos a todos en el, cónchale, bueno, somos responsables de todo lo que está ocurriendo, al menos vamos a ponernos de acuerdo en cómo recuperar al país. Y para recuperar el país, por lo menos tenemos que ponernos de acuerdo en que queremos recuperarlo. Ni siquiera en que sea fulanito o menganito, no. O sea, queremos recuperar a Venezuela. Estamos claros que no están bien las cosas. Vamos a ponernos de acuerdo en lo más básico. Las cosas no están bien. No, okay. Ya estamos de acuerdo en que no están bien. Queremos ver cómo sacamos a este tipo. Sí, okay, ya estamos de acuerdo en eso. Por último, vamos a ver quién es. Vamos a ver quién es el que lidera ese movimiento para sacar a este señor. Eso es lo que menos nos interesa a nosotros, el nombre de o la ficha o el emblema de quién es el que va a llevar el estandarte de la libertad venezolana. Lo que nos interesa es el pliego, lo que nos interesa es la cartilla, qué es lo que va a hacer. Porque sabemos, lo primero que nos tenemos que poner de acuerdo es que tiene que ser de transición. Eso es lo primero, que el que sea, tiene que ejecutarlo. Pero no, man. Aquí tenemos esto aquí que si no soy yo, no es nadie. Prefiero a Maduro, a Diosdado y a todo el mundo antes que sea María Corina, Capriles, Rosales, Fulanito o César Pérez Viva o el que sea. Mire, hermano, a lo mejor no es ninguno de esos que están. Yo pienso a veces que con todo este barajuste, que si no hay, a lo mejor no hay ni primaria. A lo mejor pasa algo, no sé, cuando digo pasa algo, primero entre ellos, no vaya a pensar que entre nosotros, no. Claro, entre nosotros estamos peor que el gobierno en sí, porque nos estamos debatiendo, peleando por un frasco vacío. O sea, no nos hemos puesto de acuerdo ni siquiera quién es el que va a llevar la botella. O sea, ¿qué te quiero decir? Cuando se critica el diálogo y esto, no critiquemos nada. La cuestión es la legitimidad de quien habla por nosotros. Y que la legitimidad no se la estamos dando a nosotros, la legitimidad se la está dando en la comunidad internacional.
que dirá, esta gente puede garantizarme a mí que ciertas cosas se cumplan o ciertas cosas no se cumplan, porque eso allá es un saco de gato allá en Venezuela. Vamos a ponernos de acuerdo con esto al menos, que tienen vocería y esto y dicen cosas. ¿Cómo se ponen de acuerdo con nosotros, José Gregorio? Dime tú, No hay ¿cómo? O sea, posibilidades. ¿cómo? ¿En qué mesa? O sea, ¿de qué tamaño será la mesa para ponernos de acuerdo? Si no nos hemos puesto de Imposible. acuerdo ni siquiera en una elección primaria. Es una locura, man. Es una locura. Porque no hemos puesto, y parece, y es verdad, a Venezuela y a los venezolanos primero, son los intereses más bien personales por encima de ellos. Y pareciera que darle larga vida al rey es más importante para un grupúsculo, Sí. porque ahí no salen de su status quo. Y el tema del pueblo, cuando lo llamamos pueblo, que a veces decimos, no, pero es que el soberano es el que el poder original reside en él, pues sabemos muy bien que lamentablemente Venezuela hasta ahora, en este momento, no está aplicando esa dosis porque no hay confianza, no hay credibilidad y el pueblo no sabe hacia dónde ir. Porque no solamente no se han puesto de acuerdo, Pablo, es que Mira, si porque se... esto fue una gran mentira que nos metieron con esa constitución, que si la Totalmente. democracia participativa y protagónica, eso es Mentira. mentira. La democracia o aquí la soberanía reside en el pueblo, estamos claros, pero se ejerce a través de sus representantes. Es ¿Cómo tú vas a correcto. poner de acuerdo 30 millones? No, a través de tus representantes que tú elegiste. Por eso eso es imposible, participativa. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, ¿Cómo? está bien, Imposible. 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 Entonces, se ejerce a través de sus representantes. Pablo, ya para despedir, agradecido por tu presencia y sabemos que vienen muchas más cosas que hay que hablarle, porque esto hay que saberlo. Estos programas no solamente lo ven esos políticos a los que nos referimos, que bueno, gracias a Dios, por lo menos lo ven, que no nos paren es otra vaina, pero por lo menos lo ven. Y muchos miles de personas que en verdad, sobre todo de afuera, me llaman y me dicen, por lo menos se está hablando con la verdad que tanto estamos buscando. Pero la pregunta, que tú lo has dicho y lo has planteado allí, pero al cazón quitado. Pudiera ser, sí, que el régimen definitivamente dinamite las primarias. O simplemente las deje pasar tras los previos acuerdos que haya tenido. Esos son dos escenarios. La elección 2024, sea legítima, sea no legítima, pero vamos allá. No sabemos cuándo son, si son este mismo año, si es el año próximo. El régimen tiene el bate y la pelota de sus manos y él va a decidir conforme a su conveniencia y la directriz cubana cuando le conviene. Ahora bien, pero hay una mayoría de un pueblo que está dentro y fuera, que quiere saber, hombres como tú, ¿qué hacemos de verdad? ¿Vale la pena confiar y esperar? ¿Vale la pena seguir luchando? Desde luego que sí, pero ¿cómo los motivamos para que realmente puedan entender que esa transitoriedad va a depender mucho de limpiar la casa inclusive para poder poner gente honesta, íntegra, con verdaderos valores y principios al frente de una nación que se lo merece, que han querido acabar con ella, pero no lo van a poder porque Dios ha puesto una nación que va a ser vitrina para el mundo de levantarse inclusive de la ceniza y para darte a ti, como dijo Gaitán, ¿no? Más vale una bandera erguida desde el abismo que 100 caídas y hacia allá vamos nosotros porque vamos a levantarlo con los venezolanos de bien. Pablo. Dios te escuche, José Gregorio, Dios te escuche. Tú dices cómo recuperar la confianza. La confianza no la podemos recuperar sino dando la cara, viéndole a los ojos a las personas, hablando con la verdad. Que esa es la manera de recuperarla, a través de los valores. Es la manera de recuperar. ¿Qué hacer? Involucrarnos, involucrarnos. No pierda la confianza en usted. No, cuando digo en usted, cuando digo quién será el líder busque un espejo. ¿Eh? Construya, aplique el sentido común. No deje en manos de alguien lo que usted mismo puede hacer. Desde las barriadas, las urbanizaciones, en los bloques, en las veredas, donde sea, con volver a interesarnos por la política, que ya hemos perdido ese interés y son los mismos de siempre quienes están ocupando, bueno, las direcciones de la vocería. Entonces, yo tengo mucha fe. Cuando digo tengo mucha fe, porque yo soy un hombre de fe, pues soy optimista porque sí, porque creo en Dios, soy católico, todas estas cosas, y yo sé que esto, pero eso también nosotros tenemos que hacer
La cosa política es como decía Carla Trey, que es como todas las divinidades. Solo se le presenta a quien cree en ella. Yo creo en la justicia, pero tenemos que trabajar por la justicia. No esperemos que se nos aparezca como un rayo, ¿no? Vamos a construir ese escenario para que pueda haber justicia y para que pueda haber un cambio de sistema en Venezuela. Gracias, Pablo. Un fuerte abrazo apretado. Y como siempre digo, recuerden que si Dios es por nosotros, ¿quién en contra nuestra? Sigamos caminando, parémonos sobre esa brecha de la verdad y sobre todo de lograr y alcanzar para este maravilloso pueblo, dentro y fuera de él, la justicia y la libertad para nuestra amada patria. Un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga. Un abrazo para todos. Gracias. Chao.